carta al poder, a sus secuaces y al gentío que critica sin comprender ni sentir lo que es mal vivir y no tener ni papipas. A la atención de todos ustedes, les envío esta carta con la única intención de mostrarles una realidad que ven de soslayo, que no sienten ni viven y tan solo contemplan como posible realidad, pues se subieron al pedestal con una ceguera tal que pasean por el mundo como el hidalgo Don Quijote, viendo gigantes donde solo hay molinos. De palabra suscriben las penas, la desdicha, comprenden al pobre parado y al desamparado, suspiran a su lado y hasta comentan. PUFFF. Qué mal está el panorama. Hay que apretarse el bolsillo o perdemos el chalet, el apartamento de la costa o el ático en la montaña. Al llegar a casa se mimetizan con una cena opípara, con buen vino al calor del hogar y al compañero le relatan la pena tan honda que causa ver al pueblo en la calle sin un techo ni un chusco de pan que llevarse a la boca. Decirlo queda genial, emotivo y muy humano. Más lo que siente el que lo sufre, quien carece hasta de aire para respirar, del que llora en silencio, para no unir a su angustia a su familia, quien grita para no arrojar la toalla y dar un puntapié al panorama, tomarse la ley por su mano y arrasar con toda la ciudad. Ese sentimiento real e insufrible en boca de quien no vive esa precariedad se reduce a: es verdad que mal está todo. Hay que hacer algo para solucionar el desaguisado y removiendo su conciencia encuentran un ápice de luz que le susurra. El dinero no da la felicidad, ni debe ser una prioridad. Una apreciación lumínica que contempla el que vive en la élite, en una posición solvente, en un bienestar relativo, más acomodado a los tiempos que corren, que no pasa hambre e inclusive, quien llega a fin de mes, con apurillos, más sin grandes carencias, los que se quejan de continuo de lo precario del panorama y del fraude que lleva al pobre a perder su hogar. Mientras oye las noticias en la pantalla de 42 pulgadas y entre anuncio y anuncio, suspira por la precariedad que asola la ciudad. El dinero es el mal principal. Hay que repartir para vivir en igualdad. Mas como dijo aquel que pedía un reparto de los bienes de la comunidad y cuando el vecino miró su bicicleta, este no dudó un segundo en declararla un bien privado de su propiedad. Qué fácil resulta dar cuando no careces de nada. Qué fácil apoyar ideales sin discernir el planteamiento original. Qué fácil sufrir por el otro en modo contemplativo y proclamar lo insólito que divide la sociedad, mientras sigue avanzando en el mismo rumbo, sin variar ni un centímetro la trayectoria o dirección a tomar. Pues en la cruda realidad sistemática, no oirás del sufriente que la vive y padece decir que el dinero no es una prioridad, ni da la felicidad, porque a él le roba la vida y la libertad, su derecho a vivir como todos los demás, sin que sus hijos sufran por la discriminación sin igual que crea el vil metal. Cuentos de la vida. Hubo un tiempo en el que los hombres avanzaban unidos por caminos, valles, montañas y ciudades. Un tiempo tan lejano que quedó borrado y ni tan siquiera la historia lo anotó en sus escritos. Cuando aún la vida tenía un sentido, la verdad era lo único conocido, la moral un sentimiento, la conciencia el maestro divino y la ética la asignatura que aprobar en los caminos. Un tiempo en el que todos eran súbditos de sí mismos y compañeros del vecino, amantes que amaban su destino, sin que los condicionantes condenaran el amor mismo.
La historia no escrita avanzaba feliz por este mundo, hasta que llegó la mentira y destronó la realidad que amaba sin más a la humanidad y su destino. Borró del recuerdo ese mundo divino y creó un sistema para esclavizar, adormecer e hipnotizar al que feliz vivía sin miedos y sin pedir permiso. Creó y escribió la historia a partir de un pensamiento único, con el que adoctrinó y embaucó el corazón de los seres que felices compartían desde el aire hasta el alimento con todos los seres vivos. El sistema se llamó capitalista y el gobernador don Dinero el disoluto. La ficción tomaba forma mientras avanzaba, compraba, vendía, sobornaba y condicionaba aquel mundo feliz y divino. A sus órdenes el hombre perdió la sonrisa, se unió en la tristeza, se sumó a la avaricia y vendió su alma por unas monedas al sistema capitalista. De él nacieron líderes hermosos, galanes engañosos que con gallarda figura, una oratoria envolvente y una voz susurrante enamoraban al pobre amante cual serpiente sibilina. Mientras compraba los principios, la moral, la ética y hasta la conciencia por riquezas que lucientes cegaban y enmudecían a la humanidad adormecida por el brillo del caudal. Mañana despertarás envuelto en riquezas sin igual, clamaba don Dinero en cualquier lugar. Si me adoras tendrás un lugar en mi camino y serás un ente poderoso y divino. En la melodía en la que envolvía sus palabras se escondía una engañosa figura, la sutil avaricia que se ofuscaba en su mar y su mar caudal cada día, ocultando del recuerdo tras la pérfida vara y sombría penumbra, que el ser humano nació libre sin que nada ni nadie comprara o vendiera su vida, esclavizara o encadenara al ser al que la tierra regaló años, siglos, milenios sin cobrarle alquiler o impuestos por pisar su suelo, ni el techo o el alimento que alienta la vida. Aquella historia escrita creó confusión sin medida. Se apoderó del destino y el hombre perdió sus pasos entre mentiras, falsedades, corrupción, ideologías, teorías y entregado al sistema. Inventaba consignas con las que ofrecer una salida que dibujaba divina, igualando el poder, alentando la igualdad y ofreciendo al amante la libertad que antes le arrebató la usura. Así encandilaba al personal y subido al pedestal de buen samaritano o héroe de la vida, mantenía el engaño entre mentiras que a él mismo le sometían solapadas en proyecciones sentidas, atrapado en una historia que a su vez desmentía la bondadosa propuesta de un gentil líder a medida. Vocación y voluntad. En estos tiempos que corren, en esta actualidad inconsciente e irremediablemente condenada a cambiar, una joven de nombre Laura vio su vocación condicionada por un sistema caduco y desmotivador del valor real de la vida. Nuestra protagonista, desde muy pequeña tenía vocación de servicio. Deseaba ser útil a la humanidad y primordialmente enfocaba sus deseos hacia los niños, pues sentía a los pequeños como los más desprotegidos y en contraposición a esa desprotección, habrían de ser los que cambiarían el futuro. Con esta idealización se propuso estudiar la carrera de psicología. Con mucho esfuerzo, tesón y dedicación, completó sus estudios a base de becas, pues la economía familiar no era muy floreciente, lo que la motivó aún más a hacer real su sueño y sin perder tiempo se licenció 4 años después. Su vocación la encaminó hacia la investigación y el trato directo con la infancia.
La psicología clínica no entraba en sus perspectivas, deseaba trabajar en atención temprana con niños para formarles y ayudarles a evolucionar y avanzar en esta sociedad selectiva y discriminadora. Laura tenía una especial sensibilidad que los niños percibían de inmediato, jugaba con ellos, les daba cariño y ellos la adoraban. El último año de universidad. Quiso e intentó hacer las prácticas en centros de atención temprana. Pero la vocación o la capacidad personal no es un factor predominante a la hora de enfocar las plazas de becarias y para más INRI. Existía solo un centro de estas características en la provincia donde realizó sus estudios. A unos 50 kilómetros de distancia, lo que impidió hacer realidad sus deseos, más la alentó a crear un centro en su ciudad, de modo que se puso manos a la obra. Anduvo lo indecible para recabar información. Mas los requisitos se incrementaban con trabas y más trabas. Papeles y más papeles. Limitaciones y más limitaciones. La dificultad de conseguir préstamos. La burocracia lenta y obtusa la hicieron desistir en principio de dar vida al proyecto, pues sin contactos, enchufes, ni apoyo institucional, aparcar sus sueños fue su única salida. Aún así su vocación quedó indemne y en principio optó por trabajar en cualquier puesto para ahorrar y conseguir su propósito. La sociedad adaptada al sistema había desatendido la labor vocacional y dado vida a fórmulas que priman un bienestar solvente. De modo que los estudios eludían lo vocacional para dar paso al poder económico que de ello se obtiene. Laura tenía un sueño y deseaba cumplirlo. Pero las condiciones laborales y las connotaciones que habían mermado la capacidad de crear le ofertaban de continuo opositar para ubicarse en la sociedad con privilegios que solo ofrecía el funcionariado y un sueldo de por vida. Eres tonta y una idealista, mejor prepara oposiciones y te aseguras el porvenir. La propuesta le era ofrecida por amigos, compañeros, conocidos. Todos a uno le mostraban lo insulso de su empeño. Si podía tener el futuro resuelto con un sueldo estatal, un puesto de por vida que le daría estabilidad económica, ¿para qué empeñarse en dar vida a una supuesta utopía? Laura había descartado esa salida, pues su vocación estaba por encima de intereses mundanos. Pero la sociedad desmotivada, sumisa y sistemáticamente inducida a no luchar por su derecho a vivir en igualdad de condiciones y sí por llenar los bolsillos para mantener el estatus que establece el dinero, no salía de su asombro ante la postura inamovible de Laura, pues el sistema había corrompido hasta la libertad de ser y sentir, por lo que la voluntad de servicio estaba tasada a precios convenidos. Historias de ayer y hoy. Historias de ayer y hoy presentan y confirman la realidad del sistema de vida. Vivir sin que los condicionantes, las circunstancias, las idealizaciones o el convencimiento selectivo delimiten las verdades que concurren en el destino humano es una labor que aún se coarta por una ceguera causal. Tal es así que muchos no ven lo que sucede en su entorno cercano, en el día a día y en cada lugar, descartando lo real por una ideología que niega la realidad. Sin poner los pies en la tierra, sin convivir con la diversidad, el ciudadano permanece en su propio mundo cegado ante su ideal. Ninguna mujer denuncia en falso malos tratos, quien lo diga miente, pues siempre el daño es real. La negación por sistema. Se convence de su verdad, mas a ras del suelo acompañando a una mujer maltratada a denunciar el secuestro marital de los hijos.
Tras años de malos tratos, ella ante el comisario niega esa verdad, solo desea recuperar a sus hijos y nada más. El comisario, ante la cruda realidad que él ve y le confirma el temblor, la reacción y las lágrimas de la denunciante, le pide que no encubra al maltratador y, angustiado por la negativa, comenta: es agobiante comprobar que ante tantas denuncias falsas que se presentan en esta comisaría, la real y palpable niegue la mayor, atando de pies y manos a la justicia que intentara velar por su bienestar. En otro lugar y momento, un buen ciudadano ofrece al compañero una vivienda social por una cuantía asequible a su posición social, los dos obreros de la misma empresa cobrando el mismo sueldo. La única diferencia que uno posee una chabola en propiedad, donde habita el tiempo necesario para solicitar una vivienda social a su nombre. Después al de su compañera, al hermano de esta, y todas ellas al poco tiempo las ofrece a los demás a cambio de un precio sin igual. En un entorno divino, rodeado de agua y naturaleza, un rincón escondido del mundanal ruido, un pueblo aldea de Andalucía la Bella. Sus habitantes, hombres y mujeres de todas las edades, pocos porque el campo está bajo mínimos y abandonado a su suerte. Paseando por sus calles, la gente sonríe y pasea, jóvenes y mayores se asoman a sus puertas y conversan. Te extraña una premisa cierta. ¿A qué hora trabajan las gentes de esta tierra? Si por la mañana andan de tiendas, a mediodía el café y la copa. Al atardecer los niños juegan acompañados de sus progenitores. La felicidad plena la viven sin penas. Con el paso del tiempo convives con ellos y poco a poco te comentan: esta tarde no me esperes. Tengo que firmar la peona para cobrar la paga o me quedo sin ella. Padres, hijos, yernos y sobrinos. Cada quien se apunta sin problemas. Pues para eso tengo familia, vecinos o parientes, y si no, me apunto a los talleres ocupacionales y durante 18 meses tengo la vida resuelta. A 1.100 euros mensuales por alumno del taller en cuestión, ¿para qué complicarme la vida si el Estado subvenciona mi labor? Como único requisito, la presencia física diaria y la falta, si está razonada, se pasa sin problemas. Tan real y cierto, que un maestro albañil fue contratado para dar un curso de albañilería a mujeres en supuesta exclusión social. Las que cada día acudían con la botella de birra, la tortilla y el pan, para solicitar al maestro que pasara la mano, pues su esposo llegaba del trabajo cansado y debían atenderlo. Como sus cuerpos no daban de sí para cargar ladrillos, mezcla y demás enseres para construir un muro inútil por demás, el murito fue creciendo lentamente, pues el sistema tiene paciencia y además interesa no terminar raudo la labor para cubrir el tiempo establecido y no dar que hablar. Historias de la vida real. Tan real que sin escudriñar detrás de las puertas, se vislumbra, se contempla, y como único requisito, vivir a pie de calle y participar de las tertulias. Caminar con las gentes sin permanecer en un escalón por encima del mundanal ruido, cegados por la propia razón y la somnolencia que acosa a la humanidad. ¿No es la generalidad cotidiana? Así se disculpa la fórmula adoptada por una ciudadanía que se suma a la corruptela asumida, porque el Estado regala sin cobrar nada y la ley, según le va, asiente por imperativo dogmático, para no parecer xenófoba y poco liberal. De tal modo se aplaude al que cumple con su trabajo con precisión cuando acude a la cita previa con puntual atención, al que atiende al usuario con paciencia y sin descaro, al que se implica con fervor en resolver los desaguisados y se les siente como héroes por cumplir con lo que es de lógica y razón. Porque la costumbre es tan obvia, que pocos esperan a la hora convenida al obrero,
al arquitecto o al distribuidor que le atiendan con una sonrisa en la ventanilla de Hacienda y no le hagan recorrer 1000 plantas hasta hallar la solución, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer capítulo de toda una vida, experiencias y vivencias que escenifican verdades y abren los ojos al sistema que se niega a aceptar la realidad cotidiana. Cuento o historia de la vida. En un país lejano o cercano. En un lugar recóndito del planeta Tierra, en uno de tantos que existen en este mundo, un buen día la desesperanza afloró en los corazones y la desilusión hizo mella en el corazón de sus habitantes. Pues la pobreza y el hambre tomaban las calles, mientras los gobernantes se enriquecían sin mirar más allá de su ombligo y bienestar personal. La realidad que había tomado las riendas de la vida se hizo patente e insufló ira, odio, inquina y rabia ante la incomprensión de la ciudadanía en general, que tras años de alimentar el sistema, entregado su confianza sin fisuras a los gobiernos sucesivos que se superponían cada X años, por la idiosincrasia de una ideología acoplada al discurso que en campaña electoral soltaba las bondades que iban a implantar y con el y tú más como premisa, denunciaba que el antecesor era el causante del mal general. El habitante de aquel país, de aquel lugar perdido que sometido a un sueño insulso, seguía los pasos de líderes, de buenismos personalizados en tal o cual profeta o espécimen que se presentaba como una panacea intachable y genial. En la adormidera en la que subsistía el ciudadano, se planteaba que alguno le propondría lo que él quería, entendía, sentía y creía en su suposición que tendría la capacidad de solventar las penurias que asolaban el lugar. En la espera se lamentaba cual plañidera, se mecía los pelos y gritaba a los cuatro vientos las 1000 incoherencias que soportaba obligado por un poder criminal e inculto. Aquel pueblo dispuso en sus gentes que declamaran en calles y plazas, en prensa y demás medios dispuestos para difundir en público las falacias y mentiras, la incursión desmedida o las 1000 incongruencias que desvestían los principios morales y éticos revistiéndolos de egoísmos en los gobernantes disolutos. Sin pensar más allá de su propio idealismo, ideología dispuesta a denunciar las meteduras de pata del partido opuesto al que a él le adoctrinó o adormeció a gusto. Así se fraguaba una corrupción al uso, que de continuo sostenía gobiernos ilusos, que a golpe de idealismos recuperaba cada X años el poder y consecuentemente enquistaba la conciencia del súbdito, mientras atraía el voto del que adoctrinado le alentaba más que a su pensar, su capacidad y su propio despertar oculto. La historia que queda para la posteridad de cada rincón del mundo. La que graba en escritos, libros y en el recuerdo los errores del pasado, los aciertos o las dificultades para no repetir lo malo y rescatar lo bueno para el futuro. Historia vivida, oída, leída o expuesta e inscrita en la memoria de cada colectivo. Decálogos que culturizan y combaten la incultura en la mente despierta que siente y es consciente de que aprender y rectificar es el bien más preciado que la vida pone a su disposición mientras avanza hacia su destino. De esa historia la adormidera se usa a conveniencia de cada uno. El interés del momento o las circunstancias la cambian, la rectifican, confunde o identifica a gusto. De modo que sigue alimentando y manteniendo al vecino bien dormido y apegado al discurso que promueve el poder corrupto y electo por el ciudadano que se siente a disgusto. Al parecer un número de habitantes sin especificar de aquel país lejano se preseleccionaba como los conocedores del mal del mundo. Otra parte se sentía la más despierta y consciente del lugar. Otros tantos los negados porque eran simples ciudadanos sin poder alguno y muchos otros
los elegidos para llevar al país al despertar general y en consecuencia a reconstruir lo que los poderes antiguos habían destruido. De entre aquellos grupos uno tomaba las riendas y un líder enjuto se colocaba al frente de la alternancia. Partido, plataforma, asociación o gentío, y el pueblo le sentía como el mejor discípulo de una maestría irreal, o el líder que debía llevarles como Moisés en su día condujo a su pueblo a un paraíso ideal. Mas como de costumbre la historia cambia el final según el interés circunstancial. Pues la memoria flaquea cuando se superpone el ego que mueve la rueda de la vida y aparta del camino a los sentidos y sentimientos conscientes, y este convence al portador del ego mismo que es el Mesías o el Moisés que salvará al pueblo y a las gentes del lugar, olvidando en el trasvase temporal histórico que el pueblo, adormecido y alentado por el brillar del oropel, de las riquezas y la idolatría a la que debía rendir pleitesía, en vez de despertar el consciente, pensar, discernir, razonar activando el raciocinio y su capacidad, siguió sometido a lo mismo que un día le motivó a exigir su propia libertad y el derecho a vivir consciente y capaz por sí mismo de cambiar desde su realidad, la realidad que regia el mundo,